¿Cuántos corazones católicos laten en este exacto momento con una inquietud silenciosa? ¿Cuántas almas guardan dentro de sí una pregunta que parece sencilla, pero que carga el peso de toda una vida espiritual? La cuestión que tantos traen consigo, especialmente cuando se acercan las grandes fiestas, las bodas solemnes o aquel momento especial donde todos se dirigen a la mesa eucarística. Es una pregunta que nace no de la malicia, sino de la distancia, no de la rebeldía consciente, sino del alejamiento gradual que la vida moderna impone. Hay millones de bautizados que llevan el nombre de católicos, que fueron marcados con la señal de la cruz siendo bebés, que recibieron la primera comunión vestidos de blanco, que prometieron ante el altar el día de su boda. Pero la vida siguió su curso acelerado. El domingo dejó de ser el día del Señor para convertirse en un día más. La misa fue siendo sustituida por compromisos que parecían más urgentes, y ahora, ante la oportunidad de comulgar nuevamente, surge esta duda profunda que toca la conciencia adormecida. No es hipocresía, no es falsedad, es simplemente el resultado de un distanciamiento que ocurrió poco a poco, casi sin darse cuenta. Y esta pregunta, por más sencilla que parezca, revela algo extraordinario. Todavía hay una chispa de fe encendida. Todavía existe el deseo de estar en comunión. Todavía está la conciencia de que algo necesita hacerse antes de recibir el cuerpo de Cristo. Esta inquietud merece ser respondida con toda la verdad y todo el amor que la Iglesia guarda en su corazón maternal. Porque la respuesta no es solamente un sí o un no. La respuesta es una invitación para comprender la belleza de los sacramentos, la seriedad de la vida espiritual y la infinita misericordia de Dios que siempre aguarda al Hijo que regresa. Pero esta misericordia no puede ser confundida con permisividad. La misericordia divina no anula las leyes sagradas, nos invita a vivirlas con alegría. Cuando alguien se aleja de la misa dominical por meses o años, cuando los mandamientos son dejados de lado, cuando la vida es vivida como si Dios no existiera durante 6 días de la semana, algo grave sucede en el alma. No son palabras de condenación, sino de profunda preocupación pastoral. La ausencia constante de la misa dominical, cuando no hay impedimento legítimo, constituye pecado mortal. Y aquí está el punto crucial que tantos desconocen o prefieren no enfrentar. El pecado mortal rompe la amistad con Dios, quiebra la comunión, coloca al alma en estado de muerte espiritual. Y en este estado, acercarse a la comunión no solamente no trae gracia, sino que constituye un sacrilegio. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, nos advierte con palabras que deben resonar en cada conciencia. Quien come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación. No son palabras de amenaza, sino de verdad salvadora, que necesitamos escuchar con humildad. El tercer mandamiento de la ley de Dios no es una sugerencia amable para quien tiene tiempo disponible. Acordarte del día del Señor para santificarlo es un mandamiento divino, tan serio como no matar, no robar o no dar falso testimonio. Pero vivimos en una época donde este mandamiento fue silenciosamente borrado de la conciencia de muchos católicos. La misa del domingo fue transformada en algo opcional, una actividad religiosa para aquellos a quienes les gusta, una tradición para los más devotos. Pero no es así como Dios lo estableció. La Iglesia, con autoridad que recibió de Cristo, enseña de forma clara e innegable:
faltar a la misa dominical sin motivo justo es pecado mortal. No es rigorismo, no es exceso de celo, es simplemente la verdad revelada. Y esta verdad necesita ser dicha con claridad, aunque parezca dura a los oídos acostumbrados con mensajes suavizados. El domingo es el día de la resurrección del Señor. Es el día en que la comunidad cristiana se reúne para celebrar el misterio pascual. Es el momento en que el cielo toca la tierra a través del sacrificio eucarístico. Estar presente no es hacerle un favor a Dios. Es responder al llamado del Creador que nos convoca al banquete sagrado. Es reconocer que sin Él nada podemos. Es afirmar por la presencia que Cristo es el centro de la vida, no una opción entre muchas. Las excusas que tantos presentan revelan en verdad una inversión de prioridades que corroe la vida espiritual. ¿Trabajo el domingo? Ciertamente hay casos legítimos donde esto es inevitable, pero ¿cuántos realmente buscaron la misa del sábado por la noche? ¿Cuántos buscaron un horario alternativo? ¿O será que el trabajo se convirtió en el nuevo Dios que exige adoración exclusiva? Cansancio después de la semana, pero hay energía para el centro comercial, para el club, para la carne asada con amigos. La verdad es que no falta tiempo, falta prioridad. No hay indisponibilidad de horario, hay indisponibilidad del corazón. Y aquí está una realidad que necesita ser enfrentada con honestidad brutal. Cada domingo perdido sin motivo justo acumula un pecado mortal. No es una falla leve, no es un desliz sin importancia. Es elegir deliberadamente vivir sin Dios. Es decir, por la ausencia que otras cosas son más importantes. Es colocar el placer, el descanso, el esparcimiento o los compromisos sociales por encima del encuentro con el Creador. Y cuando alguien vive meses o años en este estado, acumulando domingo tras domingo de ausencia, el alma va endureciéndose, la sensibilidad espiritual va disminuyendo, la voz de la conciencia va siendo apagada, hasta que llega un momento donde parece normal vivir sin misa, sin oración, sin Dios. Pero hay algo todavía más grave que necesita ser comprendido. Muchos imaginan que pueden resolver todo rápidamente. Aparecen en la iglesia, después de meses o años, van directo a la fila de la comunión y después, si da tiempo, tal vez se confiesen. Esta es una inversión peligrosa que revela profunda ignorancia sobre la vida sacramental. No se puede comulgar primero y confesar después. El orden es claro e inviolable. Primero la confesión, después la comunión. Primero la reconciliación, después la unión. Primero la purificación, después el banquete sagrado. Pensar diferente es como imaginar que puedes entrar en una casa sin abrir la puerta, o que puedes cosechar frutos sin plantar el árbol. La confesión es la puerta que nos reintroduce en la amistad con Dios. Sin pasar por esta puerta, no hay acceso legítimo a la mesa eucarística. Y aquí no hay excepciones basadas en sentimientos. No importa cuán fuerte sea el deseo de comulgar, no importan cuántas emociones estén involucradas, no importa si es una boda especial o la Navidad en familia. Las leyes espirituales no se doblan a nuestros deseos o conveniencias. Ellas nos invitan a doblarnos a la voluntad de Dios, que sabe infinitamente mejor que nosotros lo que es necesario para nuestra salvación. La cultura moderna creó una mentalidad consumista que contaminó hasta la vivencia de la fe. Se tratan los sacramentos como servicios disponibles conforme a la necesidad del momento. ¿Quieres una boda bonita? Usa la iglesia.
¿Quieres una ceremonia de primera comunión emocionante para los niños? Provee todo. ¿Quieres comulgar en un momento especial? Acércate al altar. Pero Dios no es un proveedor de experiencias religiosas bajo demanda. Los sacramentos no son productos en un estante que tomamos cuando nos conviene. Son encuentros sagrados que exigen preparación, disposición y estado de gracia. La Eucaristía no es un símbolo bonito, no es un recuerdo poético de la última cena, no es una tradición cultural, es el mismo Cristo, es el cuerpo, sangre, alma y divinidad del Hijo de Dios. Recibir la Eucaristía es recibir al mismo Dios. ¿Y cómo alguien puede tener la audacia de recibir a Dios mientras vive en estado de enemistad con Él? ¿Cómo puede pretender abrazar a Cristo mientras abraza el pecado? Esta contradicción no es solamente ilógica, es peligrosa para el alma. Y aunque estas palabras puedan sonar severas, nacen del más profundo amor pastoral, del deseo ardiente de que ninguna alma se pierda por ignorancia o presunción. El llamado aquí no es a la desesperación, es al realismo espiritual, es a enfrentar la propia condición con honestidad y buscar el remedio que Dios ofrece a través de la confesión. Cada domingo perdido puede ser reparado, cada distanciamiento puede ser revertido, pero esto exige reconocer el error, arrepentirse sinceramente y tomar la decisión de recomenzar. No basta sentir un vago remordimiento, es necesaria conversión real, es necesario compromiso verdadero de cambiar de vida, es necesario entender que volver a Dios no es solamente ir a misa el día de la boda del sobrino y después desaparecer nuevamente. Volver a Dios es recomenzar una vida de fidelidad a los mandamientos, de participación dominical en la Eucaristía, de oración constante y de lucha diaria contra el pecado. Cualquier cosa menos que eso es ilusión, es engañarse a sí mismo. Y en este engaño, el alma permanece en peligro. Pero la ausencia de la misa dominical raramente viene sola. Es frecuentemente acompañada por una serie de otros pecados mortales que van acumulándose en la vida de quien se alejó de la práctica de la fe. Y aquí es necesario hablar de realidades concretas que tocan la vida de millones de católicos. La vida sexual fuera de los parámetros establecidos por Dios es probablemente el pecado más común entre aquellos que se distanciaron de la Iglesia. Parejas que viven juntas sin el sacramento del matrimonio, noviazgos donde la castidad fue abandonada, relaciones que siguen la mentalidad del mundo y no las enseñanzas de Cristo. El uso naturalizado de métodos anticonceptivos que impiden la vida, la pornografía que se volvió tan común que muchos ni siquiera la consideran pecado, prácticas sexuales que contrarían la naturaleza humana creada por Dios. Todo esto se volvió tan aceptado por la sociedad que el católico alejado ni siquiera percibe más la gravedad. La conciencia fue siendo moldeada por los valores del mundo hasta que todo parece normal. Pero ante Dios nada cambió. Los mandamientos continúan siendo los mismos. La ley moral permanece inalterada. Y cada uno de estos actos, cuando es practicado con pleno conocimiento y deliberada voluntad, constituye pecado mortal que aleja de Dios e impide la comunión. Hay también el pecado de la apostasía práctica, que tal vez sea el más sutil y por eso mismo el más peligroso. No es negar formalmente la fe, es simplemente vivir como si Dios no existiera. Es mantener el título de católico pero vivir como un ateo bautizado. Es tener el nombre en el registro de bautismo pero no tener a Cristo en el corazón.
Es usar la cruz como accesorio, pero no cargar la cruz de cada día. Esta incoherencia radical entre lo que se profesa y lo que se vive corroe lentamente cualquier vitalidad espiritual. El católico que no reza, que no va a misa, que no se confiesa, que no vive según los mandamientos, pero que todavía se considera católico, está viviendo una ilusión peligrosa. Está construyendo su casa espiritual sobre arena movediza. Y lo más triste es que muchos de estos todavía buscan a Dios apenas en los momentos de desesperación, cuando llega la enfermedad, cuando aprieta la crisis financiera, cuando la relación se desmorona. Ahí sí corre a la iglesia, prende velas, hace promesas, pide intercesión. Pero esta no es fe, es superstición. Es intentar usar a Dios como un solucionador de emergencias. Es querer los beneficios sin los compromisos. Es buscar la protección sin la conversión. Y hay todavía los pecados que la sociedad normalizó al punto de que muchos católicos ni siquiera los reconocen como pecado. Los pecados de la lengua son devastadores. El chisme que destruye reputaciones, la calumnia que esparce mentiras, la maledicencia que se divierte con los defectos ajenos. ¿Cuántos católicos pasan horas en las redes sociales criticando, juzgando, exponiendo, burlándose? ¿Cuántos repiten historias sin verificar la verdad? ¿Cuántos se deleitan con escándalos ajenos? Y después de estos mismos labios que difamaron al prójimo, quieren recibir el cuerpo de Cristo. Los pecados del corazón también son mortales cuando son graves. El odio guardado como tesoro, el rencor cultivado durante años, la venganza planeada fríamente, la envidia que corroe por dentro, el orgullo que se niega a pedir perdón. Hay familias enteras destruidas porque alguien no logra perdonar una ofensa antigua. Hay hermanos que no se hablan desde hace décadas por cuestiones de herencia. Hay cónyuges separados que alimentan el odio por el ex compañero, y todas estas personas se acercan a la comunión como si nada hubiera pasado, como si cargar todo este veneno en el corazón no impidiera la unión con Cristo. Pero Jesús fue claro: si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará. La lista podría continuar indefinidamente. Negocios deshonestos que engañan al prójimo, evasiones fiscales que roban del bien común, trabajos mal hechos que perjudican a otros, mentiras que se volvieron tan habituales que ya ni causan remordimiento. Pero el punto central aquí no es crear una lista exhaustiva de pecados. El punto es despertar la conciencia para una realidad. Cuando alguien se aleja de la vida sacramental, cuando deja de ir a misa, cuando abandona la oración, cuando deja de examinarse ante Dios, la sensibilidad moral va disminuyendo progresivamente. Lo que antes causaba vergüenza, ahora parece aceptable. Lo que antes era claramente pecado, ahora es justificado. Lo que antes provocaba remordimiento, ahora es naturalizado. Y en este proceso de endurecimiento de la conciencia, la persona va alejándose cada vez más de Dios, sin ni siquiera percibir el abismo que se está formando. Va acumulando pecado sobre pecado, herida sobre herida, hasta que el alma queda gravemente enferma. Y muchas veces solo percibe esta enfermedad cuando surge aquella pregunta: ¿puedo comulgar? ¿Debo confesarme antes? Esta pregunta, por más sencilla que parezca, es en verdad un grito del alma pidiendo curación. Y aquí está la gran oportunidad.
porque esta inquietud es obra de la gracia de Dios. Es el Espíritu Santo tocando la conciencia. Es la misericordia divina llamando de vuelta. Muchos ignoran esta voz. Deciden comulgar aún sabiendo que no deberían. Eligen el camino fácil de la presunción. Pero algunos, gracias a Dios, deciden detenerse y preguntar. Deciden buscar la verdad. Deciden hacer lo correcto, aunque sea más difícil. Y para estos hay esperanza real. Hay posibilidad concreta de recomenzar. Hay el sacramento de la reconciliación aguardando con brazos abiertos. Pero para llegar allá es necesario primero reconocer toda la extensión del problema. Es necesario hacer un examen de conciencia honesto y profundo. Es necesario llamar al pecado por su nombre, sin eufemismos, sin justificaciones, sin atenuantes. Solo entonces será posible buscar la curación verdadera que la confesión ofrece. La confesión no es una invención de la Iglesia para complicar la vida de los fieles. No es un ritual medieval que debería haber sido abolido. No es un instrumento de control clerical. La confesión es un sacramento instituido por el mismo Cristo. En el Evangelio de Juan, después de la resurrección, Jesús aparece a los apóstoles y sopla sobre ellos diciendo: reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados les serán perdonados, a quienes se los retengan les serán retenidos. Estas palabras no dejan margen para interpretación. Cristo dio a los apóstoles y a través de ellos a la Iglesia el poder de perdonar pecados, estableció un camino concreto para la reconciliación, no un camino opcional para quien gusta de rituales, sino un camino necesario para quien necesita del perdón. ¿Y quién necesita del perdón? Todo aquel que cometió pecado mortal. No hay excepciones, no hay atajos, no hay dispensa especial para casos difíciles. La regla es universal. Pecado mortal exige confesión sacramental antes de comulgar. Cualquier otra cosa es desobediencia grave, es querer negociar con Dios, es inventar una religión propia conforme a la conveniencia personal. Pero la fe católica no es una cafetería donde elegimos lo que nos agrada y dejamos de lado lo que nos desagrada. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, hace una advertencia que debería estar grabada en el corazón de todo católico. En el capítulo 11, versículos 27 al 29, él escribe: todo aquel que coma el pan o beba el cáliz del Señor, indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese, pues, el hombre a sí mismo, y entonces coma de este pan y beba de este cáliz, pues aquel que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Estas palabras no son exageración retórica, no son amenaza para asustar, son revelación divina sobre una realidad espiritual gravísima. Comulgar en pecado mortal no es solamente inútil, no es solamente ineficaz, es peligroso, es destructivo. Es un sacrilegio que en vez de acercar a Dios, aleja todavía más. En vez de traer gracia, acumula culpa. En vez de curar, agrava la herida. Y lo más aterrador, San Pablo dice que esto trae condenación. No son palabras ligeras que podemos ignorar cómodamente. Son palabras de un apóstol inspirado por el Espíritu Santo, alertando sobre un peligro real y eterno para nuestra alma. La confesión es, por lo tanto, el puente necesario entre el estado de pecado y el estado de gracia. Es el sacramento de la reconciliación que restaura la amistad con Dios.
No basta arrepentirse mentalmente. No es suficiente pedir perdón directamente a Dios en la oración personal. Aunque el arrepentimiento sea absolutamente necesario, Él solo no es suficiente cuando se trata de pecado mortal. Cristo estableció un camino sacramental. Estableció que el perdón de los pecados graves pasa por el ministerio de la Iglesia a través del sacerdote que actúa en la persona de Cristo. Y hay profunda sabiduría en esto, porque al tener que confesar en voz alta ante otra persona, el pecado se vuelve concreto. No queda apenas en el reino de las intenciones vagas. Tiene que ser nombrado, admitido, asumido. Esto exige humildad, exige quebrantamiento del orgullo, exige reconocimiento real de la propia miseria. Y exactamente por eso es tan eficaz. Exactamente por eso tantos resisten. Porque confesar es despojarse de las máscaras. Es reconocer que no somos tan buenos como nos gusta pensar. Es admitir que necesitamos perdón. Y para el orgullo humano esto es insoportable. Pero hay otro aspecto fundamental que necesita ser comprendido. La confesión no es solamente sobre perdón, es también sobre curación, es sobre recibir la gracia necesaria para no volver a pecar, es sobre fortalecimiento espiritual, es sobre orientación pastoral. El sacerdote en el confesionario no está allí apenas para decir una fórmula de absolución. Está allí como médico de las almas, para diagnosticar la enfermedad espiritual, para prescribir el remedio adecuado, para orientar en el camino de la santidad. Por eso se llama sacramento de la reconciliación, porque reconcilia no solamente jurídicamente, sino existencialmente. No solamente perdona la ofensa, sino restaura la relación. No solamente borra la culpa, sino renueva el alma. ¿Y cómo alguien puede querer comulgar sin pasar por esta renovación? ¿Cómo puede querer recibir a Cristo mientras la casa del alma está sucia, desordenada, llena de escombros espirituales? La confesión es la limpieza necesaria antes del encuentro. Es la preparación adecuada para el banquete sagrado. Sin ella, la comunión se vuelve profanación. Y aquí es necesario deshacer un equívoco muy común. Algunos dicen, pero Jesús perdonaba directamente, sin intermediarios. ¿Por qué necesito de un Padre? Esta objeción revela incomprensión sobre la naturaleza de la Iglesia. Cristo podría haber dejado a cada uno relacionándose directamente con Dios sin ninguna mediación visible. Pero no fue eso lo que Él hizo. Él fundó una iglesia, estableció sacramentos, instituyó ministerios, creó estructuras visibles para comunicar gracias invisibles. E hizo esto porque conoce nuestra naturaleza, conoce nuestra necesidad de señales concretas, conoce nuestra fragilidad que necesita de apoyos tangibles. El sacramento de la confesión es expresión de esta sabiduría divina. Es Cristo tocando nuestra vida a través de señales humanas. Es la misericordia de Dios haciéndose presente a través del ministerio sacerdotal. Rechazar esto no es afirmar fe más pura, es rechazar el camino que el mismo Cristo estableció. Es colocar la propia opinión por encima de la revelación divina. Y en esto hay presunción grave. Pero aún ante todo lo que fue dicho, muchos todavía resisten. Y esta resistencia no viene solamente de la pereza o de la inconveniencia, viene de trampas mentales muy sutiles que el enemigo del alma planta en la conciencia. La primera y más común es esta: no necesito de padre, me confieso directo con Dios. Esta frase suena espiritual,
parece hasta más profunda que el camino tradicional. Después de todo, ¿por qué tener intermediarios si puedo hablar directamente con Dios? Pero esta lógica, por más seductora que parezca, contiene un error fundamental. Ella coloca la preferencia personal por encima de la voluntad revelada de Cristo. Es como si alguien dijera: sé que Jesús estableció un camino, pero pienso que mi camino es mejor. Esta es la esencia de toda herejía. No negar a Dios explícitamente, sino ajustar la revelación conforme a la propia conveniencia. Y el resultado es siempre el mismo: un cristianismo inventado, una religión a la carta, una fe que sirve al ego en vez de servir a Dios. Quien decide sinceramente seguir a Cristo no escoge cuáles enseñanzas aceptar, acepta todo, aun lo que es difícil, aun lo que contraria las propias preferencias, porque reconoce que Dios sabe mejor que nosotros el camino para la salvación. La segunda trampa es la vergüenza, y esta es tal vez la más poderosa, porque toca en un punto muy sensible de la naturaleza humana. La idea de sentarse ante otro ser humano y confesar los propios pecados es sin duda humillante. La imaginación anticipa el momento. Tener que hablar sobre aquellos pecados secretos, aquellas caídas vergonzosas, aquellos errores que nadie sabe. ¿Qué pensará el Padre? ¿Me juzgará? ¿Me despreciará? ¿Se lo contará a otros? Esta vergüenza paraliza muchas almas que desean verdaderamente volver a Dios, pero no consiguen vencer esta barrera psicológica. Pero es necesario entender algo fundamental. Esta vergüenza no viene de Dios, viene del demonio. Es exactamente la táctica que el enemigo usa para mantener las almas presas en el pecado. Él susurra: no confieses, es demasiado vergonzoso. Espera un poco más. Tal vez logres dejar de pecar solo y entonces no necesitarás confesar. Pero esta espera es una trampa, porque el tiempo pasa, el pecado se agrava, la vergüenza aumenta y la confesión se vuelve cada vez más improbable. Es un círculo vicioso que solo se rompe con valentía, con la decisión firme de que la salvación del alma vale más que la incomodidad de algunos minutos. Y aquí es necesario decir algo que todo católico debería saber. El Padre ya escuchó de todo, literalmente. No existe pecado que puedas confesar que vaya a impactarlo. Él está allí justamente para escuchar pecadores. Si solo personas santas se confesaran, el confesionario sería inútil. El Padre no está allí para juzgar, está allí para absolver, no está allí para condenar, está allí para curar. Y hay algo más: Él está bajo sigilo sacramental absoluto. No puede revelar nada de lo que escucha en confesión, ni bajo tortura, ni bajo amenaza de muerte. La Iglesia establece que el sigilo del confesionario es inviolable bajo cualquier circunstancia. Entonces aquel miedo de ser expuesto es infundado. Aquel temor de que otros sabrán no tiene base real. Es apenas táctica del enemigo para impedir el encuentro con la misericordia. Y lo más importante, estos 10 o 15 minutos de vergüenza en el confesionario son infinitamente preferibles a la eternidad de vergüenza en el juicio final, porque ante Dios un día todo será revelado, toda obra oculta vendrá a la luz, todo pecado secreto será manifestado. La elección real no es entre confesar o no confesar. Es entre confesar ahora en secreto y recibir perdón, o ser expuesto después públicamente y enfrentar la justicia divina. La tercera trampa es la más sutil. Voy a pecar de nuevo.
entonces no vale la pena confesar.